Eh, Miren, voy a poner aquí un enunciado, porque ahora sí lo vamos a empezar desde cero. Léanlo, por favor. Y yo había puesto por ahí, propuesto más que todo una especie de guía inicial para abordar el problema con un enfoque orientado a objetos. Así que léanlo y luego me regreso a esa pequeña guía que pues creo que son pasos más o menos obvios o lógicos. No es muy grande el enunciado, pero ¿ya lo leyeron? ¿Sí? Bueno, entonces, eh, de lo que nosotros vemos ahí de las palabras inclusive, sustantivos, verbos, nosotros podemos desprender de ahí algunos conceptos de qué son objetos, qué son métodos. Yo aquí había puesto esa guía. Dice, lo primero sería identificar los objetos, es lo primero que tenemos que hacer. Identificar los objetos en el contexto de la aplicación del enunciado, a ver cuáles son los que nos van a ayudar a resolver el problema. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a identificar los objetos, objeto u objetos. Yo sé que varios pueden ser candidatos, varias palabras, varias ideas pueden ser candidatos a ser objetos, pero ¿cuál sería el que englobaría mejor o representaría mejor eh, la, las operaciones que me llevan a la solución del problema? O sea, los promedios vienen a ser cálculos, ¿no? Entonces, más bien serían como métodos. Los alumnos. Ahí nosotros vamos a obtener, o más bien, sí, bueno, a obtener y luego dar resultados acerca de 3 alumnos. Entonces, aunque hay varias cosas que podrían ser objetos y algunos lo pueden intentar de otra manera o hacer de otra forma, aquí la idea es que ver a los alumnos como los objetos. Acuérdense que aquí no nos vamos a ofender si decimos que los alumnos son objetos, que las personas somos objetos. Entonces, ahí serían los alumnos, el alumno serían mis objetos. Y en base a eso, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a hacer una abstracción del objeto u objetos. ¿Qué es hacer la abstracción? Vamos a definir atributos y métodos de acuerdo a lo que se requiera para resolver el problema. Entonces, nosotros vamos aquí a... Adelante. Voy a poner aquí un diagrama de clase. Por aquí, por este lado. Lo voy a poner de este lado porque luego lo vamos a utilizar en la codificación. No sé, lo voy a dejar hasta ahí. Ah, por cierto, ayer me faltó complementar el diagrama. Ya ven que, ¿cuál fue el concepto que vimos ayer? ¿Se acuerdan? El constructor. Entonces, para que este diagrama quedara completo, tendríamos que agregarle los constructores. Tal vez esto sea la única vez que lo voy a hacer aquí en clase. En los proyectos ustedes siempre lo tienen que hacer. Casi siempre yo en clase nada más dejo los métodos del proceso. No le pongo los get, ni los set, ni los constructores, pero sí deben ir. ¿Cómo ponemos un constructor aquí? Pues se llama triángulo, ¿verdad? El, el constructor se llama igual que la clase. Y el primer constructor no recibe parámetros y ningún constructor regresa resultado. Entonces no le ponemos nada, ni void. ¿Cuál es el otro constructor? Triángulo, el parametrizado. Aquí me voy a extender un poquito. Sería le pusimos L1, ¿verdad? L1 va a ser de tipo doble. Luego L2 va a ser de tipo doble. Y L3 también va a ser de tipo doble. Ahí me extendí un poco. Este es el diagrama completo de esa clase. Bueno, tal vez ahorita a partir del siguiente yo nada más voy a poner los atributos y los métodos de proceso. Hay que complementarlo con los demás métodos. Ahí está. Sí, ¿verdad? Ok.
¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro diagrama. No sé si lo vaya a hacer más grande. Vamos a poner aquí, son 3 rectángulos. Por favor, hagan las rayitas. A veces no le ponen estas rayitas o le ponen algo así más estilizado. Son líneas, son diagramas, ¿sí? A ver, no sé cuántos atributos. ¿Eh? Entonces, dijimos que los objetos serían los alumnos. Entonces, nuestra clase, ¿cómo se va a llamar? No se va a llamar alumnos. Yo sé que son 3, pero vamos a crear 3 objetos de la clase. Se va a llamar alumno, ¿sí? Entonces sería alumno. Acuérdense que por estándar los nombres de las clases empiezan con mayúscula. Yo sé que muchos a eso no le hacen caso. Y el profe, pues que diga misa, pero yo le pongo como quiero, ¿ah? Pero créanme, hay que acostumbrarse desde ahorita a los estándares. Eso es en beneficio de nuestra salud mental, ¿sí? Bueno, entonces es la clase alumno. Ahora lo que vamos a hacer dentro de esa abstracción es indicar qué datos va a tener mi alumno. Un alumno puede tener muchos datos, pero la abstracción consiste en que yo voy a poner nada más los que son relevantes para mi problema, ¿sí? Entonces, ¿me ayudan? Los atributos dijimos que van a ser privados, por eso le pongo el guión. A ver, un atributo. Lo que yo necesite de un alumno para resolver el problema. Asistencias, tareas, proyectos, aquí, bueno, asistencia, proyectos y examen, ¿sí? ¿Qué tipos de datos son cada uno de ellos? Porque a final de cuentas van a ser variables. Los atributos son variables. Pues sí. Esto habría que verlo con el usuario, ¿no? Decirle si va a manejar esto, el 6, 14, son ponderaciones, son pesos que tienen esas actividades ahí en la calificación. Pero obviamente el alumno va a obtener una calificación por asistencia. Si obtiene un 100% de asistencia, le va a aportar 6% a su calificación. Bueno, entonces hay que preguntarle al usuario que es privado, ¿sí? Les decía, vamos a verlo con el usuario y yo ya le pregunté, ¿sí? Me dice que son enteros. ¿Qué pasó? Son enteros, ¿sí? Yo le voy a agregar otro atributo, porque como van a ser 3 alumnos, de alguna manera los tengo que identificar. Por ejemplo, aquí, ¿cómo los identificamos a ustedes? Con el nombre y número de control, ¿verdad? Realmente el que manda y pues es el número de control porque puede haber nombres muy parecidos. Entonces, bueno, voy a poner aquí el nombre del alumno. Lo voy a poner al principio. Va a ser el nombre del alumno. El nombre, ¿qué tipo de datos sería el nombre? Es un string, ¿verdad? Y luego vamos, creo que con eso va a ser suficiente. Y como lo decíamos en fundamentos, vamos a hacer un ejemplo con datos, a ver si eso es suficiente. Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, ahora sí, díganme, ¿qué métodos vamos a poner aquí? De un alumno, ¿qué necesito? A ver, ¿el promedio del alumno? Estamos haciendo la abstracción de un alumno, la calificación final. Yo le puedo poner aquí, calcular calificación final, pero normalmente se entiende que es un cálculo de una calificación. Entonces le voy a poner calificación final. Es una función, es un método. Y aquí yo le pongo, no va a recibir parámetros porque todos los datos los va a tomar de la clase. ¿Qué tipo de dato me regresa la calificación final? Un doble, porque aunque sean enteros, ya con los porcentajes muchas veces nos va a dar de tipo doble, ¿sí? Ok, ¿qué otro método
le agregaríamos al alumno. Porque aquí vienen promedio general, ¿verdad? Yo pregunto, ¿promedio general se lo podemos anexar al alumno? Ahí estoy haciendo la pregunta como para que me contesten que no, ¿verdad? ¿Por qué no el promedio general, por qué no lo pongo ahí? Porque es un promedio que tiene que ver con varios alumnos, no con uno solo. Y aquí estamos haciendo la abstracción de un alumno. El alumno por sí mismo no puede calcular el promedio general, requiere de otros alumnos, ¿sí? Pero por sí mismo no lo puede calcular. Lo mismo que el promedio por actividad. El usuario quiere que yo le diga en promedio los 3 alumnos cómo les fue en asistencias, cómo les fue en tareas, pero también eso no lo puedo, no se lo puedo pedir al alumno, porque el alumno nada más tiene los datos de él, no de otros alumnos. Entonces, en todo caso, van a tener que interactuar cuántos objetos de la clase alumno. 3, ¿verdad? Porque aquí dice que son 3 alumnos. Es una aplicación visual, ¿eh? Bueno, entonces, esta sería la abstracción de un alumno. Lo único que voy a calcular es su calificación final. Obviamente, aquí, ¿cuántos otros métodos le vamos a agregar? Un get y un set por cada uno. Van a ser 10 métodos, ¿verdad? El método toString y 2 constructores, el parametrizado y el de default. Bueno, vamos a hacer un ejemplo por aquí. Vamos a suponer que voy a poner como si ya tuviera un objeto, como si ya lo pudiera haber creado. Entonces voy a poner aquí un alumno con esta información. Este va a ser un objeto, no una clase. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, caray, bueno, así. Este alumno sabe calcular su calificación final. Calificación final. Y voy a poner aquí algunos datos. Un nombre, Juan Pérez. ¿Sí? Ya ya es un objeto. Le voy a llamar el objeto Juan. ¿Sí? Y nombre Juan Pérez. Y luego vamos a ponerle de asistencia, a lo mejor tienen 85. De tareas, pues un 59, no sé, le faltaron algunas. El proyecto más o menos 91. Y en el examen, ¿cómo creen que le fue a Juan? Pues bien, hay que ser optimistas. Pues no le fue así, le fue más o menos, ¿sí? Le fue más o menos. Bueno, entonces, este es un objeto. ¿Cómo creamos este objeto? Con alumno, Juan es igual a new alumno. Y ayúdenme por favor a calcular su calificación final, ¿no? ¿Cómo es? Mejor lo voy a poner acá abajo. A ver, lo voy a poner aquí. ¿Qué operaciones tengo que hacer? A ver, ¿me dicen qué operaciones? Ya tengo ahí un ejemplo. O sea, 85 por fue 0.06, ¿verdad? Más 59 por 0.14 más 91 por 0.22 más ¿cuánto? 74 por ¿cuánto? Es el 48, es lo que falta, ¿verdad? 0.48. Nos tiene que dar 100, ¿no? La suma de... 58. 58. ¿Así es? Entonces, así que voy a recogerlo un poquito más porque si no se va a ver muy amontonado. Bueno, el más sí lo puedo poner con espacio para que se aprecie mejor. Así, ¿verdad? Ah, y me dicen por favor cuánto es. ¿Cuánto, perdón?
76.313. 76.3, ¿así? ¿Es correcto eso? Sí, nomás dijo uno, nada más lo hizo. Digo, para estar así seguro, ¿no? 76.3, porque con eso vamos a probar ahorita. Bueno, entonces, aquí sí, ¿verdad? Pero sí lo hicieron con 58. A ver, ¿lo revisan, por favor? Sí, es que yo me equivoqué y le puse 48 en lugar de 58. ¿Está bien? 76.3. Bueno, ya tenemos un ejemplo, nuestro diagrama de clase. Y luego, ya en base a eso, pues vamos a empezar a hacer la aplicación, ¿no? Voy a poner esto de esta manera, a ver si... Voy a poner a la vista el diagrama, ¿sí? El diagrama, pues nos vamos a basar para hacer nuestro código. Ahí está el diagrama. Entonces, voy a crear un proyecto, vamos a crear un proyecto que se va a llamar es 21, ¿verdad? Aplicación alumno. Bueno, ahorita pues no podemos hacer nada aquí. De hecho, me lo pidieron visual, pero muchas veces, la mayoría, yo en el modo consola voy a aprovechar para hacer pruebas si la clase está trabajando bien. Y luego ya nos vamos a la aplicación visual. Entonces, ahorita, pero ni siquiera puedo hacer eso porque no tengo la clase. Entonces, vamos a agregarle aquí a este proyecto, en el paquete de fuentes, agregarle la clase alumno, una nueva Java class, y se va a llamar alumno. ¿A la clase o al proyecto? Aplicación alumno. Bueno, y toda la fecha y eso y lo demás, ¿verdad? Alumno, ok. Voy a indicarlo aquí, tal vez no siempre lo voy a hacer, pero ahorita como son los primeros, ¿qué va primero? Los atributos. Y luego van los constructores. No tiene que ir en este orden, ellos es el que sigo, lo vi en algún lado, lo seguí usando, pero muchos seguimos este orden. Constructores, luego métodos, getSet, ahí incluimos el toString y métodos de cálculo. Porque constructores también son métodos de proceso. Puede haber clases que no tengan métodos de proceso, ¿eh? A veces nada más se usa para encapsular la información. Ok, entonces vamos a poner aquí los atributos. Sabemos que podemos, como son declaración de variables, realmente declaración de atributos es declaración de variables. Podemos poner los del mismo tipo en un solo renglón, pero se acostumbra mucho ponerlo uno en cada renglón, es lo que voy a hacer yo. Private, menos que indica que es privado. Y no, en los proyectos o en los exámenes no quiero que me digan, no, pues que se supone que son privados. No, no vamos a suponer. La teoría dice que deben ser privados, pero en el código tenemos que escribir el private. O tenemos que poner en el diagrama el menos. Porque puede haber confusiones. No todos los lenguajes manejan igual si no le ponemos private. Algunos lo asumen como privado por default, algunos no. Entonces mejor siempre le vamos a poner la palabra, el modificador, ¿sí? Private int, no, pero es private string primero. Es el nombre. Y luego ya los demás. Private int asistencia. Nos va poniendo de un color diferente el atributo. Private int tareas. Private int proyecto. Y private int examen. Esos son los atributos.
Dijimos que por regla general vamos a poner dos constructores, el de default que no recibe parámetros y el parametrizado que va a recibir un parámetro por cada atributo. No tiene que ser así, no es una regla que tenga que ser así. Son nuestros primeros ejercicios. Si se imagina que nuestra clase tuviera 100 atributos, tener un constructor con 100 parámetros sería poco práctico, ¿no? Por eso muchas clases tienen varios constructores, porque al tener muchos atributos, pues cada constructor maneja ciertos atributos dependiendo de hacia qué va orientado el constructor. Pero bueno, nosotros ahorita lo vamos a hacer así. Un constructor es public porque es método, no regresa nada, ni siquiera void, se llama igual que la clase. Y, caray. En este caso no recibe ningún parámetro, es el constructor por default. Eso pues hace que tengamos que poner nosotros valores apropiados de inicio a los atributos. Entonces le vamos a decir el nombre. Fíjense, el nombre tal vez sería muy conveniente poner algo como esto. Una cadena nula porque no sé cuál nombre, ¿verdad? Pero a mí no me gusta poner la cadena nula porque luego a veces no me doy cuenta de algunos errores o algunas situaciones. Entonces yo le pongo una descripción pues que me haga entender que se utilizó el constructor por default. Le voy a poner así, siempre le pongo así, no identificado. Y los demás, como son numéricos y son calificaciones, pues sí, vamos a iniciarlos con 0. Asistencia es igual a 0. Y luego tareas es igual a 0. Proyecto y examen. Es el constructor por default. Que dijimos que Java, si no ve ningún constructor, lo pone ella solo. Pero en el caso de los numéricos, sí asigna ceros. Pero, por ejemplo, en la cadena, asigna una cadena nula. Aquí sería default. Vamos a agregar el segundo constructor, que es el parametrizado. Alumno. Y luego va a ser pues me voy a ir en el mismo orden, ¿verdad? Un string. Ayer ya veíamos por qué no, de momento no conviene ponerle el mismo nombre al atributo que al parámetro, o más bien al revés, el mismo nombre al parámetro que el atributo, porque luego hay algunas confusiones. Entonces, por eso le voy a poner nombres diferentes. Y así como abreviados, ¿no? Tarea. ¿Así? Bueno, aquí le voy a poner en un lado parametrizado, o lo puedo poner, sí, en un ladito. Ahí no se va a ver, pero parametrizado. Y entonces aquí, pues cada parámetro se lo vamos a asignar al atributo. Entonces va a decir, el nombre va a tomar lo que diga el parámetro nom. Lo que son atributos los marca en otro color, el editor. Y luego asistencia es igual a asist. Tiene que ser en ese orden. Si los ponemos al revés, por ejemplo, que yo las tareas le pusiera así, tar es igual a tareas, eso no me marca error y es lo peor, que no me marca error y no me doy cuenta. Pero si lo hago así, ¿qué estoy haciendo? Lo que está dentro del objeto se lo estoy pasando al parámetro, pero ese parámetro no tiene trascendencia y se va a perder. No se va a perder el valor del atributo, pero no va a obtener el que se supone que debe copiar del parámetro. Entonces, tiene que ser en ese orden. Tareas va a tomar lo que venga en el parámetro tar. Proyectos es igual a, es proyecto, ¿verdad? Es igual a proj y examen es igual a exa.
Recordemos que los constructores actúan solo cuando se crea el objeto. Y al momento de crear el objeto, yo escojo cuál constructor me conviene usar. Si después necesitamos modificar algún atributo, tenemos que hacerlo a través de los métodos set. Bueno, vamos a poner los métodos, primero los métodos get, o bueno, los set. Un método set no regresa nada. Sí, ese sí hay que ponerle void porque no es constructor. Luego, se pone el prefijo set por estándar y conviene seguirlo. Y luego se acostumbra mucho ponerle el nombre del parámetro, no, tampoco es una regla. Aquí, ¿cómo se llama? Set nombre. Porque a veces los nombres de los atributos, pues no vienen, no son así como muy legibles. En este caso, más o menos, ¿verdad? Bueno, este va a recibir como parámetro, pues, un nombre. Voy a usar los mismos que utilicé acá, pero no porque tenga que ser así. Yo le puedo poner aquí cualquier nombre de parámetro. Nada más por llevar un orden, ¿sí? Y entonces, lo único que va a hacer no vamos a validar ahorita nada, va a tomar el nombre y le va a asignar lo que venga en el parámetro nom. En realidad va a ser lo mismo que el constructor, nada más que el constructor lo hace una vez cuando se crea el objeto y este método lo hace cuando se manda a llamar y nada más actúa sobre el atributo nombre. Vamos a poner los demás. Public. Voy a poner primero todos los set asistencia. Y va a recibir un entero. Le voy a poner assist. Y lo que va a hacer es asistencia es igual a assist. Así, ¿verdad? Bueno, ahí me siguen. Ustedes a lo mejor se van más rápido, no sé. Public, void, set. No tiene que estar en orden, pero siempre yo creo que es conveniente tratar de seguir un orden, ¿no? En el mismo orden que están ahí. Set tareas. Y va a recibir un parámetro entero que va a servir para asignárselo a las tareas. ¿Así? Luego, public, void, set, sigue proyecto. Yo sé que esto a veces es un poquito como que tedioso, laborioso. In proyecto. Y el proyecto es igual a approach. Bueno, ya nada más me falta un set. ¿Se imaginan que en lugar de set le pusiera get y en lugar de ya get le pusiera set, o sea que los pusiera al revés? Pues no me va a marcar error, pero pues ahí va a generar muchas confusiones. Por eso hay que seguir los estándares, ¿no? Set examen. Va a recibir un entero el examen. Nomás le puse exa. Les digo, no tiene que ser igual el nombre que utilicé en el constructor. Luego le decimos aquí, examen es igual a, ¿sí? Bueno, yo ya tengo los set. Los get, esos sí van a regresar algo, van a regresar el valor del atributo, por lo tanto el tipo de dato que va a regresar es del mismo que el atributo. Vamos a ponerle aquí un public string, porque va a regresar el nombre de la persona, string, y va a decir get nombre. Hay que entender que los nombres de los métodos se ponen desde la perspectiva del usuario de la clase. ¿Sí? Entonces el usuario cuando quiera obtener el nombre del alumno va a utilizar el método getNombre. Bueno, entonces aquí sería return el atributo nombre. Luego, vamos a poner los demás, ¿no? Sería int get asistencia. Es un método, tiene que llevar paréntesis y va a regresar la asistencia. Luego, public int get sigue proyecto, no tareas. Tareas return tareas. Public
int get proyecto. Método return proyecto. Y finalmente, get examen. Ahí está. Bueno, luego lo voy a grabar porque no vaya a ser que se vaya la luz o algo. Ya tenemos todos esos métodos, insisto, deberían de ir en el diagrama. Yo ya no los estoy poniendo. Nada más lo hice en el primero, pero hay que hacerlo ya en el proyecto, hay que hacerlo. Bueno, ya están atributos, constructores, métodos getSet. Viene el toString, ¿sí? Aquí mismo voy a poner el toString. Ese es un método que ya existe por herencia. Y lo que vamos a hacer es recodificarlo. O sea, aunque nosotros no lo codifiquemos, lo podríamos usar, pero nada más que la información que nos da, pues no, generalmente no nos sirve. ¿Qué es lo que vamos a mostrar en el método toString? Los datos de los atributos, pero como que todos juntos, ¿sí? Que tampoco es una regla. También si tiene 100 atributos, pues no les voy a dar salida a todos, a los más relevantes, pero como no son tantos, les vamos a dar salida a todos. Entonces sería string, y el método se llama toString, así tal cual. Y nada más acá checamos que diga override. Quiere decir que sí estamos poniendo bien el nombre del método. Y lo que vamos a hacer es que regrese. Lo voy a poner hacia abajo para que se aprecie, ¿sí? El nombre del alumno. Pues no tiene caso que le ponga nombre y luego que digan, mejor que ya salga el nombre del alumno. Entonces, ahora le voy a agregar un espacio y va a decir asistencia. Asistencia, ¿sí? Uso un letrero y así me voy a ir. Aquí que va a decir, tareas. Y luego, tareas. Más, aquí sería proyecto, le voy a poner nada más proch. Proyecto. Más, sigue el examen. Así es que, pues estos métodos que acabamos de agregar, constructores, get, set, van a ir siempre, ya sin preguntar. Muy bien, entonces ahora, métodos de proceso, nada más tenemos uno que es la calificación final. Public, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Doble. Calificación final. Siguiendo el estándar de Java, los métodos empiezan siempre con minúscula. O de hecho son con puras minúsculas, nada más cada palabra nueva empieza con mayúscula. Return. Las operaciones que hicimos acá con datos, las vamos a hacer ahora ¿cómo? Con los atributos, ¿sí? Ahora, 6, 14, 22 y 58, pues son constantes, ¿verdad? Porque así nos dijeron ya que son los números que se van a usar. Bueno, entonces, en lugar de 85, ¿qué voy a poner aquí? Pues lo que es de asistencia, ¿verdad? Sería asistencia por, ¿cuánto fue? 0.6. ¿Se los aprendieron? 0.06. Más tareas, ¿por cuánto?
Ahí están, ¿verdad? Punto 14. Más proyecto por punto 22 más examen por punto 58. ¿Así? ¿Sí? En algún lado necesitado paréntesis, jóvenes. ¿Por qué no? Primero va a ser las multiplicaciones y al último las sumas, ¿verdad? Entonces, así está bien. ¿En esta no va a volver el nombre del alumno? No, es la calificación final. De hecho, nomás va a regresar un número. Acá en el toString, acá sí me pone toda la información, ¿no? Entonces, digamos, ya tenemos nuestro código base de la clase. Tal vez le empecemos a modificar, pero de momento ya podemos probar. Así es que me voy a ir acá a la aplicación. Ahora sí ya puedo crear un objeto, ¿verdad? A ver, vamos a crear este objeto que está aquí. Vamos a crear el objeto Juan, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo crearíamos el objeto Juan? Le diríamos, alumno, Juan, este es el nombre que le di al objeto, igual a new alumno. Tengo dos constructores y la información que le quiero pasar al alumno es la que está aquí en el ejemplo. Voy a usar el constructor parametrizado. ¿Qué me pide primero? El nombre. Entonces le paso la cadena Juan Pérez, sin acento. Y luego, en orden, pues me pide la asistencia, un 85, tareas un 59, proyecto 91 y en el examen un 74. ¿Sí? Ya tengo el alumno Juan. Entonces, ya le puedo pedir información a ese objeto. ¿Cómo se calcula la calificación de Juan? Pues eso lo sabe la clase, está encapsulado. Entonces, vamos a decirle, primero vamos a darle salida a Juan, a los datos de Juan. System. Si quiero que muestre toda la información de Juan, ¿cuál método me conviene usar? El toString, ¿verdad? Pero el toString, le voy a poner aquí Juan. No es necesario ponérselo en println, porque ese método println es un método del objeto out. Convierte a cadena todo lo que le llega y luego lo muestra. Y entonces Juan lo va a convertir a cadena. ¿Cómo se convierte un objeto a cadena? También lo dijimos. ¿Cómo se convierte un objeto? Pues, no que se convierta. ¿Cómo se representa un objeto en cadena? ¿Cuál método es el que me lo representa en cadena? El mismo. El toString. O sea, yo le puedo poner aquí toString. ¿Sí? Acuérdense, el toString, aunque yo no lo hubiera codificado, lo hubiera podido acceder. Nada más que me salía. A ver, vamos a probarlo así. Ven como aquí me dice, pues el objeto trae estos datos. Es Juan Pérez, tanto de asistencia, tanto de tareas, de proyectos y de examen. Vamos a suponer que yo no le pongo el toString. En este contexto no va a haber problema. O sea, solito mandó llamar el toString, pero ¿quién lo mandó a llamar? Lo mandó a llamar el método println, lo convirtió a cadena. Un objeto, para representarse como una cadena, manda a llamar el toString y lo que le regresa el toString. Fíjense, vamos a suponer que yo acá me equivoqué y en lugar de ponerle así toString le puse, no sé, ahí se fue el dedo y le puse un 0. ¿Sí? Lo primero que ocurre es que aquí ya no aparece la palabra override. ¿Sí? Y entonces cuando yo ejecuto la aplicación, ¿qué va a suceder? No me marcó error,
porque este sigue mandando llamar el método toString correcto. Pero el método toString correcto no está recodificado en mi clase, porque le cambié ahorita accidentalmente el nombre. Entonces me está mandando llamar el código que trae por herencia ese método. Por eso, bueno, ya si yo me regreso a la clase, ya pongo bien el nombre del método, se regresa aquí la anotación override, y entonces ahora sí va a mandar llamar el método toString. Bueno, entonces vamos a decirle. Así, le quiero decir, así como un letrero, la calificación de Juan es, y que salga, pues debe salir esto que me dijeron, ¿no? ¿Cuánto debe salir? 76.3. La calificación de, y quiero que salga el nombre de Juan Pérez. ¿Cómo le hago? ¿El nombre de quién? O sea, ¿cuál método voy a llamar? El getNombre. ¿De quién? Del objeto Juan. Juan.getNombre. Es un string. Y luego, más es, y ahora quiero la calificación de Juan. ¿Cómo le hago? Juan.calificación final. ¿Sí? Así quedaría el código. Ahorita son puras pruebas, o sea, no tiene mucho sentido esto para un usuario, pero para nosotros sí. Entonces lo ejecutamos y me dice que la calificación de Juan Pérez es 76.3, como lo teníamos acá, ¿verdad? Bueno, vamos a crear otro objeto. ¿En dónde? A ver, chécale bien. Checa bien la instrucción. Vamos a crear otro objeto, pero con el constructor de default, y a través de los métodos le vamos a poner calificaciones. ¿Sí? A ver, le voy a decir aquí. Alumno. Vamos a poner a María, ¿no? Voy a usar ahora el constructor por default. Si ahorita yo le pido la calificación de María, ¿qué me va a dar? A ver, voy a copiar esto aquí abajo. Caray, ¿qué hizo? Aquí, pero le voy a cambiar el nombre del objeto. Aquí va a decir calificación de quién, de María. Y le voy a pedir la calificación de María. Estoy utilizando el constructor de default. ¿Qué es lo que espero que me salga en el segundo mensaje? En el último, pues. ¿La calificación de quién? ¿Qué va a salir? ¿De María? ¿Así va a decir María? De no y deba, y una calificación 0. Porque este objeto pues todavía no tiene información, utilizó el constructor por default. Entonces, para que salga bien, vamos a poner aquí a María. Le vamos a decir que set asistencia, pues no falló María, ¿sí? Luego, María, punto. Set, me voy a ir en orden, no porque tenga que ser así. Tareas, pues más o menos, más o menos le echó ganas, ¿verdad? María, set, sigue proyecto, ¿verdad? No, sigue, sí, proyecto. Pues aquí le fue más o menos, un 79. María.set. Fíjense que en el examen hizo algo que nunca pasa aquí en el TEC. Le copió a Juan. Yo sé, eso no pasa, ¿verdad? Entonces le voy a decir a Juan que me diga cuánto tiene de examen. ¿Cómo le hago? Get examen, ¿sí?
María le copió a Juan. Y pues sacó lo mismo. ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta poner? El nombre de María pues va a salir no ID porque no se lo he cambiado. O sea, si hago esto, la calificación de no ID, voy a mostrar también los datos de María y obviamente me faltó aquí el nombre, María.setNombre. Aquí le voy a poner María López. ¿Sí? Y le voy a dar salida acá a los datos de María. Le voy a poner un brinco de línea para que quede ahí. Y luego más María. Aquí sabemos que cualquier variable, cualquier tipo de dato que se le concatene una cadena, lo convierte a cadena. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿por qué no fue necesario mandar el toString? Porque println todo lo que le llega lo convierte a cadena. Y un objeto se convierte a cadena mandando llamar el toString. Y acá la conversión no la hizo println, la conversión la hizo el operador más. Acá ve una cadena, le concatenamos un objeto y automáticamente manda llamar el toString para pegarles, para que sea una cadena y se la pueda pegar. A ver. ¿Puedes mostrar en el código de alumno cómo puso Ahí está ¿Ya quedó? Sí. Bueno, pues vamos a probar finalmente esto. Vean cómo el examen sacaron lo mismo, extrañamente sacaron lo mismo. Fue coincidencia, ¿verdad? El problema es cuando el profe los califica diferente, ¿verdad? Es el mismo examen y los califica diferente y luego ahí van a reclamar y pues ahí se pone en evidencia. Sí, ¿verdad? Oiga, ¿por qué si yo se lo copié y por qué me...? El problema es cuando cuando el que copió saca más que el... Bueno, entonces yo sé, por eso digo que aquí no pasa, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Ahí le vamos a dejar.